Que hay pruebas, atención, pruebas y documentos que nos han aportado esta familia. La matrona no anotó observaciones como que el niño tenía, por ejemplo, labio leporino. También se pueden observar que registraron que el bebé tenía debilidad congénita para justificar su muerte, su enterramiento. Otra cosa, no figura en los libros de registro del cementerio de San Rafael de Málaga. La defunción está firmada ilegalmente. Las fechas de nacimiento que constan son distintas. En fin, Desiré, estás con Micaela, estás con Carmen, es todo una sin razón. Es decir, tienen ellas esas pruebas por delante. Pues sí, Roberto, una sin razón, datos que se parecen muchísimo a los de otros casos, pero es que hay más aún, porque Micaela es mayor que su hermano Antonio. Cuando su madre fue a darle a luz había muchísimas mujeres en la misma habitación y en este caso, curiosamente, ella fue sola a dar a luz. Estamos en un pueblecito de la Sierra de Málaga, en aquellos tiempos, imaginaos, para bajar a Málaga la que había que liar, pues estaba en un lugar, en un apartado que ni siquiera era una habitación y además, y no se lo preguntamos a Carmen directamente porque ella se pone muy nerviosa y sufre de tensión alta y demás, ella, Micaela, no se acuerda prácticamente de nada de esos días y sospecha que incluso le pudieran estar dando algo, ¿no? Sí, porque curiosamente ella solo recuerda lo que ocurría por la mañana. Recuerda que le traían al niño, que se lo llevaban para bañarlo, para que el médico lo iba a reconocer, que ella lo miraba, que estaba gordito, que estaba bien, pero luego lo que ocurría por la tarde y por la noche, si ella comía, si no comía, ella todo eso no lo recuerda. En cambio, cuando yo nací, recuerda todo perfectamente. Hay otra cosa además, porque por el tema del labio leporino le decían que el niño no podía comer, pero el niño lo veía ella siempre bien, el niño nunca se quejaba de hambre. ¿Qué le decían? Sí, eso es otro tema que nos hace sospechar, porque ella no podía darle el pecho, el niño cogía el pecho ya que tenía el labio partido, pero es que el médico le afirmaba que no podía tragar el alimento. En cambio, ni estaba en la incubadora, ni tenía sonda nasogástrica, ni lloraba de hambre. Es decir, el niño era un niño normal. Además, la última vez que ella lo ve se lo llevan a bañarlo, ¿no? Y le piden una ropita. Sí, también es muy curioso que justo aquella mañana se lo llevan a bañar, le piden una ropita nueva, una muda, que ella le había confeccionado. Se acuerda perfectamente de que era celeste y con los filitos blancos de encaje. Y se lo llevan a bañarlo y al rato le dicen que ha muerto. Entonces, también nos preguntamos cómo un niño que se está muriendo se te ocurre ponerte a bañarlo y a vestirlo con ropa nueva. Micaela, Desiré, me gustaría preguntarle a Sí. Micaela, porque estamos hablando del labio leporino, precisamente esto puede ser una pista que podría ayudar a su búsqueda, ¿no? Porque aunque haya sido operado, evidentemente, esa marca quedará ahí. Si él también tiene sospechas de que pudo pasar algo con su verdadera madre, no sé si por ahí podríais también incidir. Sí, esa es la esperanza que tenemos y de ahí nuestra lucha, que yo me estoy empeñando mucho en este tema porque es muy importante que seguro, aunque no conserve ninguna cicatriz, él sabe que lo han operado de labio leporino. Claro. Entonces esto es una huella muy particular y por eso yo quiero hacer un llamamiento a los varones de 38 años que se cuestionen, se interpelen si pueden ser uno de ellos y que por favor, si no le importa hacerse las pruebas de ADN, mi madre las tiene hechas, entonces eso nos ayudaría muchísimo. Micaela, Carmen. Vosotros decís también... Sí. Pero, disculpa, Desiré, Sí. disculpa. Os dicen que el niño ha muerto, pero ¿cuál es la razón? Es decir, ¿de qué murió o presuntamente de qué murió? ¿Qué es lo que os contaron? Y después vosotras, bueno, en este caso tu madre, no vio nunca el cuerpo. No, eso es otra cosa, que a ella no le dijeron por qué había muerto, le dijeron, bueno, le fueron preparando el cuerpo a lo largo de los días, porque incluso le dijeron que iban a bautizarlo, porque como estaba malito, pero luego en el obispado no existe ninguna constancia de que al niño lo bautizaran. A mí allí me han hecho un certificado negativo de bautismo, entonces en este caso le mintieron. Y luego a ella no le dieron explicaciones, lo único que tenemos es un papel, un certificado de defunción hecho por el médico, donde dice que el niño ha muerto de debilidad congénita. Ya. Yo no soy muy entendida, pero la debilidad congénita es como si decimos que ha muerto de parada cardíaca. Micaela, yo quería preguntarle a tu madre, a Carmen. Carmen, ¿usted, cuando le dijeron que su hijo había muerto,
no sé si ella nos escucha, se quedó, es decir, ¿no desconfió en ningún momento en aquella época? Es que ella está muy nerviosa y no quiere hablar, no quería ni salir. Pues Micaela. Entonces, se lo puedo explicar yo porque claro. Bueno, ella dijo que cómo era posible que se hubiera muerto si acababan de llevárselo a bañar. Y luego ella dice que le contestaban en un tono muy bajito, que le decían así como en secreto que no se lo podían traer, que se ha muerto porque estaba malito y que ya no se lo podemos traer, usted va a sufrir y el niño ya se lo han llevado para enterrarlo porque esto no se puede dejar. Entonces, y mi padre, que llegó a continuación, tampoco permitieron que lo viese porque decían que ellos se encargaban de todo. Vamos a hacer una cosa, Micaela, Carmen, Desiree, vamos a hablar también con Enrique Vila, que ya lo conocéis de sobra. Él es el abogado y el presidente de la Asociación de Bebés Robados y él es el responsable de que esa demanda haya llegado hasta el Tribunal de Estrasburgo. Enrique Vila, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Habéis tenido que recurrir a Europa porque parece que aquí no os hacían caso, ¿no? ¿Qué os decían aquí en España? Bueno, realmente es que estamos hablando de un tema de derechos humanos, un tema efectivamente muy grave. En el caso de Micaela, como en tantos otros por desgracia, incluso la Audiencia Provincial de Málaga reconoció la existencia de este delito, pero por la aplicación del principio de la prescripción, pues lo ha dejado sin enjuiciar, sin investigar y sin condenar, ¿no? Es realmente triste. Insisto, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de unir a familiares. Por lo tanto, yo con todos los respetos que se merecen todos los tribunales de España, no comprendo cómo no entran a investigar estos casos y llegar a la verdad y sobre todo ayudar a la gente a encontrar a los familiares. Enrique, este es un caso en Málaga, pero es verdad que en toda España ha habido muchas historias que se han repetido, ¿no? Es decir, el modo de operar era básicamente el mismo. ¿Qué posibilidades tienen en este caso Micaela y Carmen? Y recordemos que, por ejemplo, en la trama o la presunta trama en Madrid, la muerte de Sor María, pues ha cerrado también muchas puertas, ¿no? Sí, se cierran puertas de investigación, pero nada es imposible. Hay que llegar hasta el final, buscar la verdad, buscar a los familiares y sobre todo, y lo que le pedimos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, es que se cumpla el convenio de los derechos humanos, es decir, que se investigue. Insisto, puede ser más o menos difícil. Han habido reencuentros, hay que animar a la gente, pero por lo menos lo que tienen que hacer los tribunales es investigar y llegar hasta el final. No pueden aplicar el principio de la prescripción y esperamos que en Europa nos hagan caso y con un tema tan grave socialmente y tan humano y tan de derechos humanos, insisto, investiguen y reabran los casos, todos los casos, no solo el de Micaela, aunque Micaela con su valentía y su fuerza va a ser la pionera, esperemos conseguir una sentencia importante en Europa. Quiero apuntar que, insisto, fuera de España nos están mirando con lupa. Yo tengo el honor de ser director de una organización internacional de derechos humanos, Espemuda Internacional, director en España de la Comisión de Derechos Humanos de esta organización, y de verdad os puedo garantizar que no entienden cómo los tribunales españoles no investigan o cómo pueden archivar casos en los que claramente hay indicios de delito. Incluso la propia audiencia, en este caso, dijo que había un delito y sin embargo lo archiva y no investiga, no enjuicia ni condena. Es absolutamente increíble. Enrique, ¿está con nosotros Begoña? De hecho, alrededor de la prescripción hay mucho debate, porque también se dice que al ser una detención ilegal es un delito continuado y hasta que no se libere a la víctima, que en este caso sería el bebé secuestrado, no empezaría a computar la prescripción. Por tanto, incluso eso mismo es polémico. Claro, por esa vía se podría ir también. Sí, pero polémico en estos momentos para la Audiencia Provincial de Málaga, la Audiencia Provincial de Huelva y creo que en Sevilla también, pero realmente la mayoría de tribunales españoles, por suerte, acoge ese criterio que tú muy bien acabas de indicar, el tema de la detención ilegal y por lo tanto un delito continuado. No solo eso, también yo considero que es un delito de lesa humanidad porque ha afectado a muchísimas víctimas en toda España. Entonces, desde luego, la prescripción... Enrique, una de esas víctimas precisamente es Micaela, su madre Carmen. Sí. Micaela, ¿en qué momento, entiendo que esta historia ha estado siempre presente en vuestra vida, pero en qué momento decís,
Aquí pasa algo. Hay algo raro. Vamos a ver, recuperáis esa historia y decís, hubo algo oscuro en todo eso. Es decir, tu madre cuando te lo cuenta, a ti te sorprende, te llama la atención, le dices, mamá, oye, ¿pero no te pareció raro que te dijeran o te contaran todo esto? ¿Cómo fue la cosa? Claro, sí. Lo que ocurre es que cuando creces con un problema, con algo que ha ocurrido en tu familia importante, pues te acostumbras a ello desde pequeña. Entonces yo siempre he convivido, he recordado a mi hermano en muchas ocasiones importantes de mi vida, lo he recordado cuando he visto a una persona con labio leporino. Me ha dado siempre mucha pena de un niño que llorase porque tenía hambre, porque yo siempre he pensado que mi hermano murió de hambre, según nos había dicho el médico. Pero a raíz de los casos que empezaron a salir, mi madre empezó a decir, claro, con razón a mí me extrañaba tanto lo que me ocurrió. Me ocurrió igual que a esta señora, me ocurrió igual que a esta también. Entonces, a raíz de eso, yo empecé a mover papeles, más que nada para tranquilizarla a ella, para poderle decir, mira mamá, aquí están los restos y tú te quedas tranquila ya, si quieres lo exhumamos y se acabó el problema. Pero claro, ocurrió todo lo contrario, que la que empezó a preocuparse fui yo cuando vio tantas irregularidades. Micaela, permíteme que le pregunte, Carmen, ¿usted le extrañaba mucho que no se acordaba de lo que pasaba durante el día en el hospital? Eso. Yo me creía que me habían sedado para que no me diera cuenta, porque aquello no era normal. Aquello era que yo no me acordaba del niño para nada, ni por la tarde, ni por la noche, ni lo que yo comía, de nada sé yo de eso. ¿Y cómo fue el día que se llevaron al bebé? El día estuve fatal porque mi marido allí, que estábamos llorando, y como no querían ni enseñármelo a mí ni a él, ni que él fuera a donde lo habían enterrado, nada, no querían nada. Y pasé un día fatal, yo no sé cómo pude, pero vinieron a decirme que mañana me daban el alta. Bueno. Ya no me querían para nada. Yo aseguro que lo habían vendido. Madre mía, vivir pero toda... Entonces estaba como tonta porque no tenía luces para comprender lo que estaban haciendo. Algo me pasaba a mí. No diga eso, Carmen, no diga eso. Usted tenía todas las luces, pero la engañaron y le contaron una historia que no era y posiblemente jugaron con la salud de ese, es que además todos de su hijo, cuando lo vemos, ¿no? Pensamos, pero bueno, yo hubiese ido, piensas, yo hubiese hecho esto, pero en no, ese momento, es que cuando las cosas estás en ese también, momento, en esa confías. época, las cosas eran muy diferentes. Y no, pero aparte tú confías, porque yo he dado a luz, tú estás ahí, y tú confías en que tu entorno no te va a engañar. Son profesionales, entonces, que los médicos, ahora que ya los sabiéndolo es muy que las fácil matronas, decir. ¿no? Exacto. Bueno, Micaela, Carmen, enseguida vamos contigo, Luis. Enrique, gracias.